11, los versículos 1 al 12. El tema del estudio es espiritualidad decadente. Espiritualidad decadente. Y uno tiene que hacerse varias preguntas. La semana pasada nos dimos cuenta que un joven rey, sin experiencia alguna, buscó la presencia de Dios. Dios le dijo: pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Y lo que él pidió fue sabiduría para guiar a su pueblo. No sabía dónde estaba parado realmente. Dice que no, la expresión del texto allí que leemos en 1 Reyes capítulo 6 es que él no sabía ni entrar ni salir, para decirnos que no sabía tomar decisiones. Uno puede ver este rey joven en un esplendor como nunca otro rey de Israel. Tuvo un tiempo de paz durante su reino. La gente venía a escucharlo, tanta sabiduría en un solo hombre, increíble. Un esplendor increíble, las cosas que hizo, las cosas que construyó, el templo de Dios, su propia casa, todo era maravilloso. Se maravillaban los que venían a escuchar su sabiduría y las cosas como él vivía. Los que le servían también disfrutaban de la bendición de este rey. Israel tenía paz. Las naciones tributaban a Israel. Y ahora que encontramos en ese capítulo de 1 Reyes, capítulo 11, todo un contraste, una historia distinta, diferente, triste. Un rey con toda la sabiduría que tuvo, y sin embargo esta espiritualidad tan decadente en este rey. Una de las cosas que uno puede mirar allí es que él desobedece la orden expresa de Dios de que los hijos de Israel no tuvieran alianzas matrimoniales con otras naciones. Si leemos el versículo 1 y 2 del capítulo 11, dice: pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Tebas, gente de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel: no tendrán relaciones con ellos, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. Esa era la razón, sobre todo la razón fundamental por la cual Dios prohibió este tipo de alianzas matrimoniales, porque ellos se iban a apartar de Dios en pos de los ídolos. Pero uno espera que quien está al frente de una nación de ejemplo, ¿sí? Hermano, las personas que estamos al frente de algo somos llamados a dar ejemplo. Ese es el desafío de todo aquel que tiene que presidir a las personas. Tenemos que aprender a someter nuestras propias pasiones y deseos por el bien mayor de otros. Pero aquí observamos a este rey, mis hermanos, que hizo todo lo opuesto. El que tenía que dar el ejemplo a su pueblo hizo todo lo contrario a la orden de Dios. Él se constituye en sí mismo en el ejemplo a seguir negativo de los hijos de Israel. Ni siquiera se conformó por tener, que no es el caso, pocas mujeres, sino que la Biblia describe que él fue el rey que más relaciones matrimoniales tuvo. 700 mujeres a las cuales constituyó reinas. Y no solamente se conformó con 700, sino que tenía 300 concubinas a su disposición.
¡Qué cosa tan tremenda! 1000 mujeres. El año tiene 365 días, imagínate. ¡Qué cosa tan tremenda! Pero uno tiene que preguntarse, ¿qué ocurrió en el corazón de este hombre? El versículo 3 nos dice que su corazón se desvió, se apartó del temor a Dios. Eso está puesto allí como una advertencia para todos los tiempos. Cada vez que nuestro corazón se aparta de Dios, estamos creando nuestros propios dioses. Cualquiera de nosotros puede tener un Dios a su medida sin darse cuenta. Y el Dios de Salomón, que era el Dios de Israel, no quiero que pierda de vista eso, Dios se le apareció a este joven en 2 ocasiones para mostrarle su voluntad y para cumplir su deseo. En 2 ocasiones, de una manera que uno pudiera decir, este es el caso único en la historia de un rey, ni siquiera David, su padre, donde Dios le dice: pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Pero uno nota también que Dios, cada vez que se aparece en la historia para hablarle a alguien, le da una bendición y le da una advertencia. Y el Dios de Salomón, que era el Señor, dejó de ser su Dios y él fabricó un Dios a su medida. Porque todas esas relaciones matrimoniales nos hacen entender que Salomón amaba las relaciones sexuales. El sexo se convirtió en el Dios de Salomón. ¿El sexo es malo? No. El sexo lo creó el Señor. No quiero que olvide eso. Cuando bendice a la primera pareja que él crea, ¿qué le dice? Multiplíquense. ¿Y cómo se iban a multiplicar? Teniendo relaciones sexuales. Así que el sexo no es malo porque Dios lo creó y lo creó con 2 propósitos. Uno, para que la raza humana pudiera multiplicarse y así llenar la tierra. Pero la otra cosa fue para que un hombre y una mujer, porque estamos hablando del matrimonio según el diseño de Dios, no otro diseño, para que un hombre y una mujer pudieran recrearse en intimidad y sentir sus cuerpos y la relación sexual entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio tampoco, por cierto. Es precisamente ese grado de intimidad que uno puede tener con su esposa o su esposo y conocerse a perfección. Eso se disfruta. Eso lo hizo Dios también con ese propósito. El sexo no es malo en sí, dentro del matrimonio establecido por Dios. Ahora, cuando el sexo está fuera de esos límites, entonces deja de ser lo que Dios creó para convertirse en nuestro ídolo. Y levantamos un Dios de eso. Cuando la Biblia dice que el corazón de Salomón se desvió, no fue solamente por las mujeres que tuvo, es que él amaba las relaciones sexuales. En Génesis 2, 21 al 24 se nos presenta el modelo del matrimonio que Dios estableció. Pero aquí observamos a un rey polígamo
en toda su extensión. Porque, por otro lado, sin justificarse, ni siquiera se trata de que eran hijas del pueblo de Israel. Aparte de eso, eran mujeres de otra nación. Y Dios encara el asunto, mis hermanos. Dios encara este asunto. Obsérvese algunas enseñanzas que nosotros podemos aprender de este comportamiento de Salomón, de su decadente espiritualidad. Se nos dice en el verso 4 que cuando ya Salomón era anciano, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Perdió la fuerza de voluntad, perdió su autoridad, se dejó manipular. ¿Qué cosas hace la desviación del corazón en nosotros? Se dejó manipular por sus mujeres, y dice la Biblia en el versículo 4 que su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Estos son dos ejemplos interesantes. David, cuando fue joven, se puede decir que cometió muchas locuras que lo persiguieron las consecuencias en su vejez. Pero siendo ya un hombre ya adulto, mayor, David aprendió de las lecciones del pasado. Pero su hijo fue todo lo contrario. Su hijo, siendo joven, era muy sabio, pero ya adulto, anciano, se volvió totalmente imprudente. Creo que debe ser muy triste que nosotros, siendo adultos y llegando a ancianos, nos demos este tipo de gustos. Creo que no deberíamos considerar esto. ¿Sabe? Podemos mirar hombres y mujeres que llegan al final de sus días, tristemente, por sus locuras. Llegan tristemente al final de sus días. Y este es el caso de este rey. Porque al desviarse su corazón, se nos dice en el verso 5, que siguió a Astoré, diosa de los sidonios, a Milco, ídolo abominable, a los amonitas. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no siguió completamente al Señor. Versículo 7, edificó Salomón un lugar alto a Quemo, ídolo abominable a Moab, y el monte que está frente de Jerusalén, la ciudad de Dios. Y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres, versículo 8, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Y quién se lo consintió? El rey. ¿Quién se lo permitió? ¿Quién patrocinó? ¿Quién apoyó la edificación de estos templos que no eran templos dedicados a Jehová? Él, que dedicó muchos recursos para edificar la casa de Dios, de la misma bendición que Dios le dio, ahora edificó altares a los ídolos. Esa es la gran diferencia entre Salomón y su padre David. Porque David cometió muchas locuras, pero ciertamente David sabía que el Señor Jehová era el Dios de Israel. Y nunca se le pasó por la cabeza edificar a otro Dios, a un ídolo, ninguna casa. Pero su hijo no aprendió de su padre. Y uno mira allí totalmente un contraste fuerte en la vida de este rey. Cuando leía este pasaje, que lo leí 2 veces, estaba meditando sobre este acontecimiento. Qué distinto hubiera sido que Salomón hubiera tenido el corazón de su padre.
con Israel, la historia se hubiera escrito de otra manera. ¿No creen ustedes? La historia nos hubiera brindado un esplendor mucho más relevante en la historia de Israel. Nótese, ¿qué podemos nosotros aprender de este comportamiento de Salomón para nosotros los creyentes? Me refiero, ¿qué podemos aprender? Bueno, podemos mirar que Dios no está interesado ni va a respaldar las uniones desiguales. Podemos mirar que las uniones desiguales, en cuanto también la fe, va a haber siempre desbalance en ese matrimonio. Podemos mirar que se va a producir un deterioro espiritual de alguno de los dos. En el caso de Salomón, su deterioro espiritual y moral lo llevó al precipicio. ¿Cuáles son las consecuencias que observamos de esta falta de Salomón de no tomar en cuenta la orden expresa de Dios, de no hacer alianzas matrimoniales con gente fuera de su pueblo? Observen, versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, más él no guardó lo que el Señor le mandó. Y el Señor le dijo a Salomón: por cuanto ha habido en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Qué le pasó a este rey tan sabio? ¿Le has hecho esta pregunta? Yo me la he hecho tantas veces. Él es el escritor de Eclesiastés, donde dice: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Lo probé todo y descubrí que todo es vanidad. La primera vez que leí Eclesiastés de esa manera, no le tuve aprecio a Eclesiastés. Y la primera impresión que yo tenía de Salomón era esta: cómo este rey se desvió tanto y al final sus días terminaron bien. Eso era lo que yo pensaba, hasta que ahondé en el libro de Primera de Reyes. No, hermano, sus días no terminaron bien, sus días terminaron tristes. De nada le sirvió la sabiduría. Pero cuando hago la pregunta, ¿qué ocurrió?, tenemos que mirar las serias advertencias que están allí. Porque cuando nosotros comenzamos a declinar espiritualmente, presta atención, vas a terminar declinando moralmente. Vas a terminar haciendo cosas que ni siquiera pensaba que tú ibas a hacer. ¿Cree usted que en su sano juicio, cuando estaba en su perfecta relación con Dios, crees tú que a Salomón se le pasó por la cabeza que iba a edificar casa a los ídolos? ¡Nunca! Pero ahora
lo hace porque su decadencia espiritual lo llevó a la ruina moral. Y eso va a pasar, mis hermanos, en todo tiempo. No crean que solamente es una decadencia espiritual, también vamos a ir a un abismo de inmoralidad. Y las consecuencias, lamentablemente, no van a alcanzar. No van a alcanzar. Cuando nosotros estamos declinando espiritualmente, nuestra alma lo sabe. ¿Sí? Tu alma lo sabe. Tu alma sabe que has dejado de orar. Tu alma sabe que ya no lees la palabra como antes. Tu alma sabe que ir a los cultos de oración se ha vuelto algo fastidioso. Tu alma sabe que al alabar al Señor, esa alabanza no es del corazón, no es espontánea, es artificial. Hemos aprendido a aplaudir porque hemos aprendido a aplaudir. Tu alma sabe que cuando te estás alejando de Dios, todo eso que tú añorabas, servir al Señor, dedicar tu vida al Señor, pasa a un segundo y tercer plano. Tu alma sabe que ya no tienes hambre y sed de Dios como antes la tenías. Tu alma lo sabe. Nuestra espiritualidad ha dejado de cultivarse, y uno de los problemas que enfrentan los cristianos hoy es que el activismo de la vida diaria los está sacando de su atmósfera espiritual. Puedes aprender las cosas, pero sabes, ya no hay poder espiritual en lo que haces. Por eso podemos reflexionar en las preguntas: ¿qué es lo que realmente está detrás de nosotros cuando buscamos un liderazgo en una iglesia? ¿Qué realmente hay detrás de eso en el tiempo? Cuando nos paramos en un púlpito a predicar, ¿qué es lo que realmente nos mueve? Cuando estás al frente de un grupo, de una célula, de un ministerio, ¿qué es realmente ahorita lo que te está moviendo? ¿Es genuina espiritualidad y pasión por Dios? ¿O hemos perdido de vista eso? Como lo perdió Salomón. El activismo nos saca de nuestra atmósfera, de nuestra relación con Dios, y el tanque espiritual de nuestra vida, como le pasó a Elías, comienza a vaciarse. Y la espiritualidad, o mejor dicho, la decadente espiritualidad, tiene tres elementos. Ya no amas a Dios como lo amabas antes, ya no temes a Dios como lo temías antes, y ya no confías en el Señor como confiabas antes. Eso le pasó a Salomón. Su amor por Dios fue traspuesto por su amor al sexo. 1000 mujeres no le bastaron. Su temor a Dios fue traspuesto por ahora edificaba ídolos. Y su confianza en el Señor quedó a un lado para confiar en sus mujeres. La decadente espiritualidad de Salomón nos debe dejar esta noche lecciones muy importantes. ¿Qué antídotos podemos nosotros aplicar para guardarnos de esa decadente espiritualidad que refleja Salomón en las Escrituras? Pienso en tres cosas. Saber todos los días que tu alma necesita el refrigerio del Señor. Que sin ese refrigerio tu alma va a morir. Y es ese contacto con la palabra de Dios. No para predicar, no para enseñar, no para dar un estudio, no para incluir a otro, es para tu propia alma.
Y yo estoy consciente que muchas veces como pastor a través de los años me he dedicado más a estudiar la palabra para dar que muchas veces más para mí. Y tengo que humillarme ante Dios y pedirle perdón, porque el Señor me ha hablado: preocúpate por tu alma. Nadie más se va a preocupar por tu alma que tú, hermano. Nadie más está interesado en que tu alma tenga el refrigerio de Dios que Dios mismo y tú. Preocúpate por tu alma, mi hermano. Preocúpate por tu espiritualidad. Y esto no es fácil. Porque los hombres que oran, las mujeres que oran, eso es disciplina. Tener que pararte de madrugada cuando tu cuerpo quiere descansar, dormir, y aún te das en tu mente el pensamiento como decir: tengo derecho a descansar, porque tu cuerpo lo sabe, y aún tienes que pararte de madrugada e ir a la presencia de Dios de rodillas, porque sabe que sin esa presencia de Dios tu alma va a morir. Quieras o no quieras, tienes que hacerlo. La espiritualidad no se trata de que yo quiero, o cuando tengo el deseo de orar, o cuando tengo el deseo de congregarme, o cuando tengo el deseo de ir a la palabra. La espiritualidad se trata de una disciplina diaria, y eso fue lo que ocurrió en la vida de Salomón. Descuidó su espiritualidad. Oh, el Señor. Tú sabes, mi hermano, mi hermana, cuán vacío a veces puede estar tu tanque espiritual. Tú lo sabes. Y el problema, mis amados hermanos, que tenemos hoy es que, irónicamente, sabemos que nuestro tanque espiritual se está vaciando, pero nos refugiamos en otras cosas. Entonces, no podemos decir que no tenemos tiempo, o que no tenemos la fuerza. Es que aprendemos a refugiarnos en otras cosas, y eso pudiera haberse convertido en un ídolo, y no nos damos cuenta. Necesito refrigerio de mi alma. Necesitas el refrigerio de tu alma, la palabra y la oración con el Señor. Quieras o no quieras. No todo el tiempo otra vez vas a tener el deseo de orar. No todo el tiempo vas a pararte en la madrugada: wow, tengo unas ganas de orar. No todo el tiempo funciona así. A veces vas a estar muy cansado, pero tienes que levantar. La falta de oración nos lleva ¿a qué? A perder de vista la espiritualidad. Y la espiritualidad es esencial en nuestro caminar diario con el Señor. Cuando dice, otra vez lo voy a volver a decir: la oración produce en nosotros espiritualidad, y la espiritualidad es esencial para que tú y yo podamos caminar día tras día en victoria con el Señor. Si no, comenzamos. Es como el cuerpo. Dejas de usar tu cuerpo y todo comienza a paralizarse. Mi esposa y yo nos decimos: tenemos que levantarnos de esta cama, querramos o no querramos, porque es necesario levantarse. Jóvenes duermen hasta 10 de la mañana, 11 de la mañana. ¿Cómo es que ya las personas que han pasado 50 años todavía hacen el esfuerzo y se levantan bien temprano? Porque se trata de disciplina. Y si no aprendemos ahorita la disciplina, ¿no crees que cuando te das los 40 años vas a aprender la disciplina espiritual? Al contrario, ¿no estás notando este rey? ¿No se supone que un rey tan sabio con los años, ¿sí?, debería darnos ejemplo
contrario, descuidó su espiritualidad y a la larga decayó. Esto está en la Biblia para enseñarnos que aún cuando tenemos talento, tenemos dones y aún la sabiduría, no podemos descuidarlo. El que quiera estar firme, firme. Antídotos para nuestra vida. Número 1, ya lo dije, el refrigerio del alma. Sin eso tu alma muere. Número 2, necesitamos descanso. Pareciera que dijera algo contrario, pero es cierto. Esas horas que perdemos en ociosidades, en cosas que no nos edifican, a la larga lo que va a hacer es llevarnos al agotamiento. Por eso necesitamos descansar sanamente. Y yo lucho con eso, en el sentido de que debo dormir un poco más, pero mi cuerpo no está preparado para eso. Pero sé que debo descansar algunas veces. He estado pensando en varias cosas que están sucediendo hoy con los años. Voy a llegar a la curva de los 60 de poco. Estoy pensando en eso. Falta poco. Entonces estoy pensando, trabajo por el Ministerio de Marca, soy pastor en una iglesia, estoy al frente de una academia, trabajo con un seminario. ¿Qué más voy a hacer? Tengo que frenar. No crea solamente que estoy en la iglesia, tengo varias actividades. Y eso consume tiempo, consume esfuerzo, la familia demanda tiempo. Entonces tenemos que a veces descansar y aprender a descansar bien. Amén. No descansar mal. No perder horas de ociosidad y cosas. Luego decir, ay, estoy agotado, estoy cansado, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué me siento así? Claro, estuviste hasta las 2 de la mañana viendo cosas en internet. No, porque no puedo dormir, ansiedad, depresión. Ve a la presencia de Dios. Es mejor. Amén. Estás viendo esos videitos emocionales. Hermano, esos videitos emocionales solamente van a alimentar tus emociones. Tú necesitas alimentar tu alma, tu espíritu. Amén. Y 3, poner el freno. Saber decir no cuando quieres decir sí. Yo no sé si eres el tipo de persona que te gusta quedar bien con todos, porque no sabes decir no. Y reconozco que con los años he tenido que aprender a decir no. Por mi bien, incluso, aunque esa actividad puede ser espiritual, por mi bien tengo que aprender a decir no. Renuncié a la directiva de la CIGEO. Me costó, el año pasado presenté mi renuncia, si ustedes no lo sabían. Después de 20 años con las directivas de la CIGEO, tuve que poner un alto a eso. No puedo estar viajando por todas partes. Mi cuerpo no está ganado para eso ahora. Tengo que aprender a decir no. Hace unos días estaba revisando con mi esposa la agenda de los viajes y me quedé 2015, en 2015, cuando mi cuerpo estaba bien, cuando estaba en total salud, en 2015 fuimos a Amazonas, fuimos a Ciudad Bolívar, fuimos a Caribe, fuimos a la colonia Tovar, fuimos a otra parte, fuimos como a 7 partes, mes tras mes. Pero reconozco que hay que aprender a decir no. Me llamaron del centro misionero, me llamaron los coreanos, pastor, queremos que venga de tu testimonio allí de cómo el Señor trató contigo en ese tiempo de pandemia. Me gustó la invitación, me iban a poner todo a disposición, tuve que decir no. ¿Cuál es el problema que observamos en Salomón? Que perdió la autoridad y a todo le decía sí.
Venía una, mira que queremos hacer tal cosa, sí, hazlo. Venía la otra, mira que allá el templo para fulano, sí, hazlo. Perdió de vista al que tenía que decirle sí, al Señor, al Señor. Y en todo esto, estoy terminando, lo que quiero decir es que si no tomamos en cuenta estos antídotos, incluso el ministerio que tienes ahorita, se te puede convertir en un ídolo. Si descuidas tu espiritualidad, el ministerio, el ejercicio que tienes ahorita en una iglesia local, se te puede convertir en un ídolo. Y amarás más eso que tu propia espiritualidad con el Señor. Y el Señor, mis amados hermanos, no nos quiere ver decadente espiritualmente. Nos quiere ver fortalecidos a través de los años en el Señor. Amén. Oremos.